empiezo bien, a este nuevo encuentro con el impulso del desarrollo económico de Navarra. En esta ocasión vamos a hablar de economía, vamos a hablar de estancamiento, vamos a hablar de eficiencia y todo ello gracias al profesor Carlos Sebastián, a quien agradezco enormemente su presencia. Carlos Sebastián ha sido hasta hace nada, y porque le han obligado, catedrático de la Universidad Complutense en el Departamento de Fundamentos de Análisis Económicos. Estudió además en la Universidad de Madrid, en la de Essex y en la London Business of Economics. Fue director general de Planificación en el Ministerio de Economía con Miguel Boyer, uno de los fundadores y primer director de la Fundación de Estudios Económicos Aplicada, FEDEA, director del informe del Instituto Complutense de Análisis Económico sobre la economía española y consejero de varias empresas cotizadas y no cotizadas. En los últimos años, además, ha sido profesor en el Máster de Economía y Finanzas del Colegio Universitario de Estudios Financieros. Es autor de numerosos artículos sobre macroeconomía, crecimiento económico y economía institucional y de varios libros, como son Subdesarrollo y Esperanza en África, Observatorio de la Economía Internacional e Instituciones y Economía. Fue columnista habitual de 5 Días y colabora con el diario El País. Recientemente acaba de publicar el libro que da título a esta ponencia, España estancada, ¿por qué somos tan poco eficientes?, que es de lo que hoy hablaremos. En él parte de un análisis riguroso de varias fuentes, explica las que son a su juicio las razones del declive que a todos los niveles está experimentando España y lo hace además no de una manera elevada metafísica, sino con ejemplos concretos y en un lenguaje que es muy cercano y además aporta soluciones o intenta aportar soluciones a esos temas. En la mesa nos acompaña también Emilio Huerta, al que seguramente todos ustedes conocen, doctor en Economía por la Universidad del País Vasco, catedrático de Organización de Empresas en la Universidad Pública de Navarra, miembro de Institución Futuro, que Emilio es Emilio estudia los factores que impulsan la competitividad de las empresas. Sus últimos trabajos están en el ámbito de la importancia que tiene la innovación organizativa y la gestión organizativa y de los recursos humanos en la productividad. El formato de esta conferencia va a ser un poquito diferente al habitual porque el profesor Sebastián nos hablará durante 20 minutos, media hora, y luego lo que haremos será un coloquio para el que hemos liado a Emilio para profundizar en algunos temas en el que Emilio le hará algunas preguntas y tendremos este formato preguntas-respuestas. Les hemos dejado además unos tarjetones que les habrán dado cuando se han inscrito para que ustedes pregunten lo que quieran y nos lo vayan pasando, que luego le daremos traslado al profesor Sebastián. Antes de pasarle la palabra y brevemente, porque ustedes han venido a escucharle a él y no a mí, pero tengo que meter una cuña publicitaria, como ustedes comprenderán, simplemente decirles que es Institución Futuro porque veo algunas caras nuevas que quizá no lo sepan. Institución Futuro es una organización sin ánimo de lucro, es una organización que está formada por empresarios y profesionales y cuyo fundamental fin es contribuir al desarrollo socioeconómico de Navarra. Pertenece a la red de los círculos de empresarios que hay por toda España y además a la red de think tanks internacional que se llama Atlas, que tiene sede en Washington. Y en el ranking que se hace, que es el único ranking internacional que hay de think tanks, que se valoran más de en torno a 6.800, algo más, que hay en todo el mundo, Institución Futuro está considerado como uno de los mejores, ¿no? Entre la lista corta que se hace de 150 llevamos apareciendo varios años. Pero lo que digo, pequeño, pero muy concentrado en Navarra y en su desarrollo socioeconómico. Y nada más, solamente dar las gracias a la Comisión Europea, que es quien cofinancia esta conferencia, porque estamos trabajando con ellos en un ciclo que se llama Crecimiento Empresarial de las Pymes para solucionar el problema del desempleo y estamos trabajando tanto en la parte de innovación, crecimiento de las empresas, como, por otra parte, dice el profesor Sagardoy que las empresas son como un barco que navega en un mar que es la economía, ¿no? Entonces, esa economía, los frenos que le pone, cómo va ese mar y los frenos burocráticos, legislativos que se puedan poner a esos barcos también afectan mucho a su movimiento. Por lo tanto, gracias a la Comisión Europea y a nuestros socios habituales, la Confederación de Empresarios, que nos aloja aquí, Onda Cero y Diario de Navarra. Y sin más, yo le paso la palabra a Carlos Sebastián. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por haberme invitado por segunda vez en 7 años, si no recuerdo mal. Estoy encantado de estar aquí en Pamplona y en esta institución. Y muchísimas gracias a mi amigo Emilio, es amigo a pesar de que luego va a ser muy crítico, pero en el mundo académico la crítica es habitual entre los amigos, por eso nos jubilan pronto. Muchas gracias por su asistencia. En un día tan precioso y soleado, haberse encerrado aquí me parece una deferencia conmigo que les agradezco mucho. Incluso hay algún vitólogo navarro en el que agradezco que haya venido en lugar de estar disfrutando del producto de su trabajo, que sería mucho más atractivo. España estancada. Empezando por... Bueno, este es el título de un libro que increíblemente está teniendo una muy buena acogida. Nunca lo hubiera esperado. Sí, en cambio, mi editora, que pensó que iba a tener éxito, que es la que sabe de esto, de libros, y yo pensaba que iba a ser el típico libro que uno publica, vende 200 ejemplares y los 100 restantes pues aparecen en la librería de casa, ¿no? Pero esto va muy bien, ha sido muy bien acogido, he recibido muy buenas críticas y estoy realmente perplejo y encantado al mismo tiempo. El título, España estancada. ¿Pero qué dice usted? ¿Cómo puede decir España estancada si es el país de Europa que más ha crecido? Luego, a continuación, dice, bueno, el segundo más, porque Irlanda ha crecido mucho más. Efectivamente, en el año 2015 España es el segundo país de Europa que más ha crecido. Bien, es verdad que al final del año estábamos todavía en un PIB que era el 95% del 2008 y bien es verdad que a final de año solamente el 69% de los españoles entre 25 y 54 años estaban ocupados. Pero, sin embargo, no es esta la cuestión que yo planteo en mi libro. Hubiera dicho que España estaba estancada, y de hecho en alguna columna en 5 días así lo decía, en el periodo de crecimiento tan rápido entre el año 96 y el 2007. En ese periodo en el que los presidentes de gobierno de turno sucesivamente decían España va bien o la economía española estaba en la Champions. Y yo pensaba que estaba estancada. Estaba estancada en algo fundamental para el crecimiento a largo plazo, que es en eficiencia productiva, en productividad. Y, por tanto, teníamos un estancamiento por una serie de factores que, lejos de solucionarse, se han empeorado, en mi opinión. Entonces, un poco casi telegráficamente, si luego en la charla o con las preguntas de Emilio podemos precisar, un listado de por qué creo que España está estancada, la economía española está estancada. En primer lugar, porque diverge en productividad. Seguimos divergiendo en productividad con los 12 países más avanzados de Europa. Y un concepto que los economistas nos hemos inventado desde hace muchas décadas, que es muy útil, que es esto de la productividad total de los factores, que quiere decir básicamente la capacidad que puede tener un sistema productivo de producir más empleando la misma cantidad de recursos. Y esa es la variable fundamental. En la historia del crecimiento de los últimos 150 años, ningún país ha tenido un éxito de crecimiento sostenido si no ha crecido de forma sostenida esta variable. En España está cayendo. Los análisis macroeconómicos dicen que no crece, análisis microeconómicos más finos dicen que está cayendo. Por eso está estancada. El atraso en la incorporación de nuevas tecnologías y en innovación es notable. En el último ranking de la Unión Europea estamos en el puesto 17 de la Unión Europea. En producción de innovación medido por patentes, pues igualmente. Nuestra distancia con la Europa más avanzada no hace más que crecer. El peso de las empresas pequeñas es enorme en España, siendo así que las empresas pequeñas son menos productivas, pero tienen más peso además en España y además las empresas pequeñas españolas son menos productivas que las empresas pequeñas de los países más avanzados de Europa. Se dice que es mentira esto del estancamiento porque cada vez exportamos más y de forma más diversificada. Es cierto que durante los 90
nuestras exportaciones crecieron mucho y se diversificó. Pero el grado de sofisticación de nuestras exportaciones nos pone casi a la cola de los países europeos, porque estamos siendo avanzados, superados en sofisticación de las exportaciones pues, por países que antes estaban muy atrasados, como puede ser la República Checa. A nosotros nos adelantan muchos países y nosotros no adelantamos a nadie, ni siquiera a Italia. Esto es la idea de estancamiento. Si uno va por una autovía y todos los coches le van pasando y uno no adelanta a ninguno, dice, papá, ¿por qué vas tan despacio? ¿No? Pues esta es mi visión de la economía española. Hay importantes carencias en capacidad gerencial, tanto en el sector público como en el sector privado. Este concepto que a Emilio le gusta mucho, que yo comparto porque a mí me gusta mucho también, ¿no? De capital humano con talento empresarial, que introdujo Bob Lucas hace unas décadas, yo creo que eso en España existe un cierto atraso. Lo cual no quiere decir que no haya buenos empresarios y que no hay buenas empresas, las hay. Lo cual además hace que sombrerazo, porque las condiciones que yo voy a describir ahora, que hayan surgido muy buenas empresas y buenos empresarios, tiene especial mérito. Pero la cuestión es que la densidad de esos empresarios buenos y la densidad de esas empresas de calidad es pequeña comparado con los 12 países más avanzados de Europa. Y en ese sentido también estamos estancados. Entonces, ¿por qué esto es así? Porque hay otro estancamiento, que es lo que yo llamo estancamiento del marco institucional. ¿Qué quiere decir marco institucional? Pues quiere decir el conjunto de normas que regula la actividad económica, la actividad productiva y la actividad formativa, algo muy importante sobre lo que insistiré a continuación. ¿Y por qué es deficiente el marco institucional? En primer lugar, porque la seguridad jurídica es deficiente. Es deficiente la seguridad jurídica porque se ha producido, especialmente durante los últimos 25 años, una auténtica vorágine normativa. Se producen continuamente normas que sustituyen a las anteriores, que nunca tuvieron tiempo ni siquiera de experimentar o de tener un dictamen de los especialistas jurídicos. Entonces, este continuo vorágine normativa, iba a emplear un término un poco más escatológico, prefiero no hacerlo, se pone además en un contexto en donde las normas se incumplen. Entonces, claro, si cada vez son más complejas las normas y hay la percepción que esas normas se incumplen y pasa nada o pasa poco, porque los incumplidores quedan impunes, pues entonces da una visión de relativismo del marco jurídico. Todas las experiencias históricas de los países que más han avanzado, la solidez de la seguridad jurídica ha sido un elemento fundamental. Lo curioso es que las propias administraciones públicas, que tienen entre sus funciones velar por el cumplimiento de las normas, incumplen las normas. A veces incumplen las normas que ellas mismas han hecho. En el capítulo 3 de mi libro hay algunos ejemplos tremebundos, ¿no? de normas producidas por un nivel de administración pública con capacidad normativa y que luego esa misma administración pública las incumple, en beneficio, por supuesto, de las personas que ocupan el poder y las personas cercanas a las personas que ocupan el poder. La calidad de las administraciones deja mucho que desear. Cualquier medida que uno haga comparada y cualquier fuente en la que los empresarios, por ejemplo, expresen su opinión sobre cómo funciona la burocracia administrativa en España, genera esta visión de que es muy deficiente. En la encuesta esta de la World Economic Forum, los empresarios españoles lo que ponen peor nota es la confianza a los políticos. Y la segunda peor nota es la calidad de la burocracia, que suspende clamorosamente. Pero aparte de la burocracia, la administración actúa con falta de transparencia. Y esto genera desánimo, esto genera un incentivo a asignar el talento
alejado a la eficiencia y a la creación. Más bien asignar el talento a acercarse a las administraciones que actúan con falta de transparencia. Y encima no incumplen normas, como decía antes. Se percibe, describiendo el marco legal, mi técnica es una técnica muy poco científica. Me da vergüenza haber estudiado tanto econometría y estadística para hacer luego esta técnica periodística, ¿no? Y es un poco introducirme en la descripción del marco en el que se mueve un autónomo o en el que se mueve un empresario, ¿no? Y uno, cuando hace esa descripción, se encuentra continuamente con este tipo de disfunciones que estoy comentando. Una muy clara es que hay cierto grado de indefensión ante el abuso. El abuso de otras empresas muchas veces, de otras empresas que no les paga, de otras empresas que hacen competencia desleal. Este abuso no solamente viene de las administraciones públicas, también viene de las empresas, pero no tiene la capacidad de responder, no tienen la capacidad de que haya o la justicia o un supervisor que les proteja de estos abusos. Es notable, por ejemplo, cómo los abusos que la banca española hace de sus clientes y que los clientes llegan al Banco de España a presentar una reclamación. El Banco de España en el 2014 ha producido unas 6.000 y pico resoluciones dando la razón al cliente, y de esas solo el 16% la banca ha hecho caso. Y por tanto, el 84% restantes, el cliente que había sido abusado por la banca, que tiene una resolución favorable del Banco de España, no tiene nada que hacer, en su caso, acudir a los tribunales, cuando ya está agotado. Y esto es un caso típico de indefensión, en este caso del ciudadano, ante los abusos de otras empresas. Y después los abusos de las administraciones públicas. Hay un ejemplo de una persona del norte de Menorca, en donde yo voy todo lo que puedo, en el que fue abusado de forma tremenda por las administraciones que le exigieron, cuando la ley dice que solamente en casos muy especiales tiene que haber, para una actividad económica, tiene que haber permisos previos, le exigieron presentar 26 papeles, pagar 11 tasas y tomar un tiempo de varios meses, simplemente para renovar una licencia de alquiler, para alquilar embarcaciones de recreo, ¿no? Entonces, este hombre que conozco personalmente, que me enseñó todos los papeles, es un ejemplo que luego, comentándolo en otros sitios, dice, no, claro, este es un ejemplo quizá excesivo, pero no infrecuente. El abuso de los gestores de la administración tributaria, ¿no? Recurre, si no estás de acuerdo, recurra, que ya me lo ganarás dentro de 5 años. ¿Cuántos presentes en esta sala no han oído esta frase de un inspector o subinspector tributario? Esto es un abuso que desanima y que crea la idea de que lo mejor que uno puede hacer es ser o un empresario, hombre de negocios cercano al poder, o un contratado por trabajador de cuenta ajena. Luego hay malas regulaciones en aspectos relevantes. Algunas las repaso en el capítulo 4 de mi libro, ¿no? Que también generan muchas disfunciones. Y existe, y esto es muy importante para lo que luego comentaremos del sistema educativo, se han enquistados en la sociedad española valores y conductas adversos al emprendimiento y a la eficiencia. La encuesta europea de valores, la última, que es del 2008, genera una visión de qué valoran los españoles ante la actividad laboral y profesional, que es espeluznante, porque estamos a la cola entre los 23 países de Europa, miembro de la OCDE, en cuestiones como la importancia que le da a uno que la actividad laboral y profesional le permita desarrollar su propia iniciativa. Los españoles somos los que menos valoramos, incluso menos que los griegos. O la asunción de responsabilidades. ¿Valora usted que su trabajo le permita asumir responsabilidad? El 19% solo lo valora. ¿Valora usted que su trabajo le permita aprender?
a la cola también. Y esto, estamos en la última oleada de la encuesta, pero en las anteriores estábamos también a la cola, sino el último, el penúltimo. O sea, esto es algo que está muy enquistado en la sociedad y que es la consecuencia de haber desarrollado una sociedad muy alejada de la meritocracia. Entonces, mi impresión es que estas características del marco institucional han empeorado en los últimos 25 años. Lejos de mejorar, han empeorado. Esta es mi impresión. Y, por tanto, no me extraña que nos estemos alejando, estemos divergiendo de los países europeos. Entonces, las dos cuestiones relevantes que plantea mi libro es, en primer lugar, ¿qué han causado las distorsiones que acabamos de ver del marco institucional? Y, en segundo lugar, ¿son estas distorsiones la causa fundamental del atraso productivo, del estancamiento productivo, ¿no? Entonces, en la primera pregunta, mi respuesta es que lo que ha causado ese deterioro institucional, y muy marcadamente a partir del principio de los 90, es la forma de ejercer el poder. ¿Cómo caracterizaría yo la forma de ejercer el poder en España? Pues tres elementos fundamentales. En primer lugar, la ocupación de las instituciones por parte de los partidos. Está ya tan dicho de cómo los partidos políticos ocupan el Tribunal Constitucional, los tribunales de cuentas y el Consejo General del Poder Judicial, que no voy a insistir. Pero también la colonización de las administraciones. Llega un momento en donde no se sabe dónde acaba un partido y empieza la administración pública. No se sabe, porque están tan mezclados. Y eso ha tenido como consecuencia un deterioro notable de la calidad de la administración y de la imposibilidad de reformar nada, pero también ha tenido como consecuencia una pérdida de democracia de los partidos políticos. Porque el líder tiene prebendas que repartir para que le apoyen y que, por tanto, no hay una transparencia democrática dentro de los partidos. Tú apóyame que ya verás cómo acaba siendo director general de algo, ¿no? Porque estamos tan metidos en las administraciones públicas, en la central y en las autonómicas. El segundo rasgo de la forma de ejercer el poder es el clientelismo, que es muy propio. En la historia está lleno de experiencias de clientelismo. Algunos países lo han superado, curiosamente los que lo han superado han ido muy bien en el siglo XX, generalmente lo superaron a final del siglo XIX. Otros lo han superado más tarde, como Irlanda. Y otros, en cambio, no lo han superado nunca, como España e Italia. Pues, ¿qué significa el clientelismo? Pues básicamente en regular para unos cuantos y en contra de otros. O gestionar bienes públicos a favor de unos y en contra de otros. Entiéndaseme, cuando yo hago esas afirmaciones no quiero decir que todo sea así siempre. Lo que quiere decir que existe una frecuencia suficiente de estos rasgos que paralizan y que crean muchas disfunciones. Yo no digo que todas las normas que se hacen son para favorecer a unos y para perjudicar a otros. Digo que algunas muy importantes, sí. La regulación eléctrica es un buen ejemplo y está detalladamente descrita en el capítulo 4. La gestión de las concesiones públicas, que está descrito en el capítulo 5, pues son un ejemplo claro de política clientelar en donde hay una extracción de renta por parte de usuarios de ya sean autopistas o energía hidroeléctrica y esa renta va de los usuarios a un conjunto muy pequeño de empresas muy ligadas al poder, ya sea al poder central o al poder autonómico en algunos casos. Pero también los sesgos que se producen en las normas de las administraciones territoriales y en los concursos y en la contratación pública son bien sabidas y bien conocidas, e incluso hay intentos de valoración de lo que nos cuesta a los contribuyentes la falta de transparencia en los concursos públicos, ¿no? Incluso hecho por la Comisión Nacional de la Competencia, ¿no? Que valora en un 25% el encarecimiento que para los contribuyentes tienen muchas de las actividades económicas del sector público como consecuencia de la falta de transparencia en los concursos.
Y el tercer riesgo es la devaluación de las leyes. Promulgar una ley se ha convertido en un fin en sí mismo. Eso es obvio, ¿no? Esto no hay más que verlo, no hay más que verlo. Sale un ministro, he hecho una ley sobre lo que sea, sobre apoyo al emprendedor. Y entonces sale la vicepresidenta de Gobierno y el ministro de Economía con gran trompetería anunciando a todo el que quiera escuchar que ya se va a acabar las trabas al emprendimiento. Luego uno se lee la ley y está vacía. El ruido de las trompetas es muy elevado, pero la ley está vacía. Está tan vacía que 19 meses después tienen que hacer otra, que también anuncia con gran trompetería sin referirse a la anterior, curiosamente. Entonces uno va y dice, bueno, pues vamos a ver cómo es esto del apoyo a las personas que quieren emprender una actividad económica distinta de ser asalariado. Vamos a ver cómo es esto, por ejemplo, en el Reino Unido. Uno diría, en España hay 2 leyes, en el Reino Unido ninguna. Por tanto, debe ser mucho más favorable el marco español que el británico. Bueno, es tremendo la diferencia. En el capítulo 2 de mi libro está hecha la comparación. Entonces, esta continua producción de normas. Tenemos 10 veces más leyes en España que en Alemania, país mucho más grande. Y también con capacidad normativa los 16 Länder, las 16 comunidades autónomas alemanas. 10 veces más. Y lo malo no es esto, lo malo es que nadie se para a pensar si esa ley, primero, se cumple o no se cumple, porque normalmente no se cumple. Y segundo, ¿ha conseguido los objetivos para los que fue enunciada? Da igual, se hace otra ley. No hay ninguna evaluación ex post de las normas. Uno puede decir, bueno, pues es muy fácil, se hace una agencia de evaluación de las normas. No, si ya la tenemos. Si la creó Zapatero en el 2004, 2005. Si ya tenemos una agencia. Lo que pasa es que no hace nada. Desde el minuto 0 se le vació de contenido. No ha producido ni un solo dictamen de evaluación de políticas. Ni uno solo. Ni uno solo. Y se creó en el 2005. Por lo tanto, en 11 años. Pero ¿qué ha servido? Que cuando viene la OCDE a hacer el examen, ¿tienen ustedes una agencia de evaluación de normas? Y dice, sí. El aspa en la casilla correspondiente y a vivir. ¿Bien? Entonces, la falta de evaluación del marco normativo sumado a la continua producción de normas, ahora inaugurar una norma será lo que antes era inaugurar un pantano. Es lo que los políticos más valoran, ¿no? Entonces, y todo eso en un contexto de ausencia de responsabilidades. Como no se evalúa nada ex post, nada se evalúa ex post, no hay ninguna responsabilidad que exigir a nadie, solamente cuando hay un escándalo. Pero eso no es funcional. Es que la evaluación de lo que se hace y la asunción de responsabilidades debería ser un continuo, no cuando hace un titular escandaloso en la prensa, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es lo que ha supuesto la ocupación de las instituciones? Pues básicamente ha facilitado la acción clientelar. Si no hay compensación, si el director general es un político y el subdirector general está nombrado por el partido político de turno y el asesor del ministro también está nombrado a dedo por el partido político, ¿quién le pone freno al ministro que hace locuras en su actividad normativa o en su actividad regulatoria? ¿Quién le pone freno? ¿Hay una administración como la prusiana o la británica que ponen freno? Y dicen, no, oiga, no, esto no se puede hacer, mire, es que yo soy funcionario, yo soy director general funcionario, esto que usted no se puede hacer. Pero claro, eso molesta, ¿no? Y entonces eso se ha ido debilitando para poder ejercer sin límites esta acción que yo llamaría de Estado neopatrimonial, ¿no? La devolución de las leyes ha incrementado la inseguridad jurídica, como hemos dicho, que es agravado por el mal funcionamiento de la justicia. El mal funcionamiento de la justicia no es un problema financiero, al menos no es como únicamente un problema financiero. Se ha presentado una tesis doctoral por parte de un magistrado, por cierto, que está muy bien porque lo que trata de valorar en qué medida es un problema financiero comparando
Y no, es un problema básicamente de organización y de gestión. Y esto apunta a esta cuestión de la falta de calidad de la gestión pública, ¿no? El clientelismo, como decía antes, es responsable de malas regulaciones y de abusos impunes y de la marginación de los no favorecidos, ¿no? Y es responsable en parte del corporativismo. Hay un caso tremendo, ¿no? Y para que uno le dice, bueno, es que en este país no se puede reformar nada, o sí. Los procuradores de tribunales. Si hay alguien en la sala que es procurador de tribunal, lo siento, luego discutimos. Pero de hecho es que es dudosa la validez del monopolio de los procuradores en la era digital, ¿no? Es dudoso. Y entonces el Tribunal de la Competencia del año 2009 quiso cambiarlo, pero no quitarles nada, sino simplemente abrir a que los abogados pudieran ejercer esas funciones y, por tanto, liberar el coste de los procuradores. Y así fue la ley al Parlamento, el gobierno Zapatero. Fue la ley del Parlamento, dentro de una ley sobre la oficina judicial. Y de repente en el Parlamento se ponen de acuerdo todos los partidos políticos para cargarse esa parte de la ley y vuelve a mantenerse el statu quo, ¿no? Recuerdo que saqué un artículo en 5 días que se llamaba ¿Quién teme al procurador feroz?, ¿no? Entonces, esta dificultad para reformar, ligado al corporativismo, si algún día se reforma en serio la educación y no este carrusel de leyes con distintos nombres para cambiar la asignatura de religión y 4 cosas más, habrá que afectar probablemente al profesorado en el sentido de establecer sistemas de evaluación para estimularles y para los que cumplan mejor, hagan mejor carrera y tengan más estímulos, ¿no? Y luego el clientelismo es responsable, como decía antes, del alejamiento de la sociedad meritocrática, ¿no? Ya voy a acabar enseguida. Bueno. Aquí, básicamente, insistir en lo mismo. No es posible una economía que crezca en productividad y eficiencia, que eso permita crecer los salarios, en un marco de inseguridad jurídica y de mala calidad de la administración. Y con una justicia que no funciona. Nunca en la historia un país sin justicia, seguridad jurídica y buena administración ha crecido de forma sostenida. Una cuestión del mercado de trabajo, por ejemplo, porque es un buen ejemplo, ¿no? Es evidente que la excesiva temporalidad de los asalariados es un problema para ellos, pero es un problema para el sistema productivo. Es muy difícil aumentar la productividad en un contexto en donde el 30% de los asalariados no se sienten ligados a la empresa ni a su puesto de trabajo. Entonces, ¿por qué hay excesiva temporalidad? Pues lo hay por un conjunto de malas instituciones. Por un lado, malas regulaciones. La ley de reforma laboral lo que ha hecho ha sido cambiar radicalmente el peso de poder que antes estaba a favor de los sindicatos, ahora ponerlo a favor de los empresarios. Probablemente se ha pasado, en mi opinión, habrá opiniones contrarias en la sala, pero no ha tocado la cuestión de la temporalidad. También hay cierto grado de fraude de ley por parte de empresarios, pero también el fraude de ley de los empresarios, fraude de ley en el sentido de que los contratos temporales sean sucesivamente ampliados, es producto, consecuencia de otro fallo institucional, que es la justicia laboral. En el libro recojo unos datos sobre cuál es el sesgo de las sentencias por despido improcedente o por despido de causas económicas en los tribunales desde el año 2000 al año 2014. Teniendo en cuenta de que es una muestra, lo que los estadísticos dirían que es una muestra censurada, ¿no? Porque los empresarios tienden a no ir al tribunal porque ya saben que no les va a ir bien probablemente, ¿no? Y por tanto tiene ese elemento de autocensura, ¿no? Bueno, pues a pesar de ser una muestra censurada, solo el 27%
de las sentencias favorecen a las empresas. Mi corta experiencia relacionada con las empresas me hace impensable esto. He vivido tantas cosas en donde no es posible que solamente el 27% de las sentencias deban ser favorables a las empresas. Es decir, hay cierto sesgo en la justicia en contra del empresario, lo cual el empresario es por lo que dice, bueno, vale, hago fraude de ley, pero es que no me fío de que el coste de despido sea realmente el que dice la ley, porque luego la judicialización del sistema hace que yo voy a salir perdiendo por un volumen, digamos, por un monto superior al que dice la ley, ¿no? Entonces, hay mala calidad regulatoria, prácticas de incumplimiento de fraude de ley, y hay mala calidad de la justicia. Y eso se suman y crea esa situación tan ineficiente, tan injusta para algunos y tan eficiente para el conjunto, ¿no? Y después otra cuestión importante es qué tipo de modelo de hombre, económico genera este marco tan fuertemente clientelar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el activo más importante para una empresa? Pues básicamente la cercanía a un monopolista, para una empresa pequeña me estoy refiriendo, una cercanía a un monopolista o la cercanía al poder, ¿no? Ese es el mayor activo. Y por tanto, crea un modelo de hombre de negocios o desinteresado en la eficiencia y una asignación de recursos en contra de la eficiencia. Déjenme, para terminar, poner en cuestión dos mantras que estamos continuamente escuchando, ¿no? Y es para lo que yo creo que un libro como el mío puede servir, ¿no? El primero es decir, bueno, esto que usted dice es verdad, pero esto se arregla con educación e I+D. Es que lo dicen todos los políticos y mucha gente en la prensa. Mejor educación e I+D y solucionamos el problema. Bueno, en primer lugar, las deficiencias institucionales en algunos casos son más graves que la calidad del capital humano. Y eso es obvio si vemos lo bien que funcionan nuestros técnicos fuera en otro sistema económico. Y escuchamos las opiniones de los empresarios extranjeros que se establecen en España sobre la calidad de los titulados, de la calidad de los titulados que contratan, ¿no? Pero además, lo que es más importante es que la calidad en la educación depende de los mismos factores de orden institucional de los que depende la eficiencia. Por el lado de la oferta del sistema educativo, la organización del sistema educativo y los incentivos de los docentes está muy condicionado por el grado de corporativismo que existe en la administración pública española. Pero lo que es más importante es que los incentivos de los estudiantes, que son cruciales para que la función educativa genere muy buenos resultados, están condicionados por la falta de demanda de talento que hace el sistema productivo. Y eso está determinado por las características que he venido repasando en los minutos anteriores. Está claro que en el estudiante universitario español ha calado profundamente lo que, por otra parte, son datos que aparecen continuamente en encuestas, ¿no? Y es el hecho de que lo más importante para encontrar un puesto de trabajo es la relación familiar y no el esfuerzo personal en tareas de formación. Y eso hay muchos datos que apuntan en esa dirección y si alguien desea que lo comentemos, así lo hacemos. Y eso ha calado suficientemente en el estudiantado como para desincentivar el esfuerzo. Y los que se esfuerzan son por otros motivos distintos del interés, la formación para mejorar su renta futura, ¿no? Por otra parte, un empresario extranjero me decía, no, si los que yo contrato son estupendos, además mucho más baratos que los que contrato en Londres, pero no tienen iniciativa que liga con lo que vemos en la encuesta de valores. Y por tanto, hay una serie de capacidades no estrictamente cognitivas, que no es un problema de conocimiento, que el sistema educativo ni siquiera se las plantea.
y que debería plantearse, y es hacer personas más adaptables, personas con mayor iniciativa, con capacidad de cooperación, y eso no lo mide en el informe PISA, ni nos dan la multiplicación de, absurda en mi modesta opinión, de títulos universitarios supuestamente para favorecer los intereses de las empresas. Las empresas quieren gente formada y no el especialista en turismo de baja temporada, ¿no? Que es un grado ya va a ser eso, ¿no? No, quiere gente formada, ¿no? Entonces, la educación es importantísima. ¿Cómo voy a decir lo contrario? Aunque solo sea porque he sido 46 años docente. Pero no es, el mantra este es incorrecto. No podemos esperar que todo venga de educación. Es más, la educación necesita... Ricardo Hausmann, que es este profesor de Harvard, tan listo en mi opinión, dice, no, la educación no empuja la innovación, ni la productividad, ni el dinamismo económico. Es el dinamismo económico el que tira de la educación. Y yo creo que es así. Y luego hay otros estudios por ahí que apuntan lo mismo. Lo del capital humano con talento empresarial, realmente lo crea el sistema educativo. A lo mejor Emilio piensa que sí, yo no estoy muy seguro. Yo no. Está bien que se les dé, que se les explique, que se incentive, pero si luego salen ahí y se encuentran esta especie de selva que yo he descrito, no sé si eso permite, insisto, no estoy hablando de excepciones notables, sino estoy hablando de la generalidad. No estoy muy seguro, ¿no? Lo de las startups, es muy bueno hacer startups, ¿no? Lo de la innovación, sí, ¿vale? Fenomenal, cuantos más startups tengamos, mejor. Bien, es verdad que ahí incluso tenemos cierto atraso respecto a muchos países, y no solamente los de Europa Central, por ejemplo, respecto a Israel, ¿no? Pero una vez empezada una startup, se tiene que convertir en una empresa, tiene que crecer, tiene que contratar a las personas, tiene que relacionarse con la administración tributaria, tiene que relacionarse con los clientes que no les pagan y abusan de ellos de forma impune. Entonces, para que las startups se conviertan en un aumento de la eficiencia global, necesitan un marco diferente del que tenemos ahora. Yo estoy a favor de que haya muchas startups, por supuesto, pero no creamos que eso cambiando los títulos universitarios y haciendo organizaciones que acojan startups, hemos solucionado el problema. Yo creo que no hemos solucionado casi nada. O al menos hemos creado una condición necesaria, pero en absoluta una condición suficiente. Y por último, el otro mantra es esto. Bueno, si hay este problema, hagamos una nueva ley. Esto continuamente escuchamos. Hagamos una nueva ley. Muchos de los problemas que tenemos son el resultado de incumplir leyes. Entonces, ¿por qué no empezamos por cumplir las leyes y analizar las leyes que tenemos y no hagamos muchas nuevas leyes? Porque lo típico es esto, la ley de morosidad, pues ya hemos resuelto, o la ley de comercio, ya hemos resuelto lo de los pagos, ¿no? Pues hacemos una ley que dice que 3 meses y se tienen que pagar las facturas en 60 o 90 días, depende de las circunstancias, etc. Ya hemos hecho una ley, lo aparece aquí, aparece en el BOE, ya está. ¿Y luego qué vemos? Pues vemos que los pagos entre empresas se retrasan 180 días o más. Y una empresa pequeña queda ahogada porque no es capaz de la morosidad de la administración pública. Un gran plan para dar liquidez desde el ICO a las pymes. ¿Vale? ¿Por qué no empieza usted por pagar las facturas que como conjunto de las administraciones les deben? Porque eso sería una inyección de liquidez. Además, ejerciendo un derecho, porque lo que está haciendo usted es incumpliendo normas, sentencias, no pagándole al que ha hecho un servicio o le ha vendido un bien a la administración.
la justicia. Dice, no, para agilizar la justicia, esta cosa es tremenda, ¿no? Para agilizar la justicia hemos decidido que todo juicio tiene que durar como mucho, no sé, 6 meses. Esto recuerda a ese dictador centroamericano que ante el problema que tenía su país, en donde en la zona cálida la economía iba muy bien y en la zona alta la economía iba muy mal, sacó una ley diciendo a partir de hoy todo el territorio nacional es zona cálida. Y ya con eso termino. Muchas gracias. Pues Emilio, cuando quieras. Muchas gracias por la invitación a participar en comentar este libro tan interesante. Y voy a empezar muy directamente, ¿no? Yo creo que el libro es, bueno, por un lado polémico, ¿no? Hemos escuchado muchas afirmaciones en donde cuando lo estábamos escuchando, pues algo pensábamos si estábamos a favor o en contra. Es un libro polémico, ¿no? Yo pensando también, como decías, en el título, ¿no? España estancada. Resulta que hasta principios de los 90, los españoles éramos los alemanes del sur, las cosas iban bien y éramos un ejemplo, y a partir de los inicios de los 90, pues parece que somos los parias del sur junto con los portugueses y junto con los griegos, ¿no? Entonces, bueno, hay quizá una situación un poco más equilibrada, estamos siendo demasiado pesimistas, está empezando a funcionar esta idea del fracaso español que tantas veces insistimos sobre ello y lo tenemos tantas veces pendiente. Bueno, vamos a ver ¿no? realmente dónde estamos. El libro me parece un libro muy importante, ¿no? Y muy importante porque, y voy a tratar de resumir el argumento central del libro, ¿no? La productividad de una economía es un elemento esencial que explica el crecimiento de esa economía, nada que objetar. La productividad es una variable clave, La productividad nos dice cómo hacemos las cosas y nos indica cómo podemos vivir, cómo producimos y cómo podemos vivir. Si somos muy productivos, estarán justificados unos salarios relativamente elevados y una remuneración del capital también elevada. Por eso en Alemania, que es una economía altamente productiva, con salarios relativamente altos, esa combinación entre productividad y salario permite mantener un coste laboral unitario adecuado y, por tanto, la posición competitiva de las empresas y del país sigue siendo muy importante, ¿no? Por tanto, lo importante no es el salario solo, lo importante no es la productividad sola, lo importante es esa relación entre productividad y salario. Por eso, si aspiramos como sociedad a vivir mejor y a tener unos salarios más dignos, tenemos que pensar que hay que hacer un esfuerzo muy importante en la mejora de la productividad. Y también es una evidencia estadística lo que decía Carlos, ¿no? Cuando las cosas iban bien, cuando estábamos creciendo al 3%, teníamos un problema de productividad total de los factores. Nuestra productividad no crecía, en algunos casos disminuía y no crecía ni mucho menos como la de los principales países con los que competimos. Y cuando las cosas van mal, a veces aumenta la productividad del trabajo, pero la productividad total de los factores tampoco está mejorando. O sea, el libro aborda una cuestión realmente importante que tiene que ver con los problemas de productividad de la economía española. Y la tesis fundamental del libro es las instituciones importan. Las instituciones, el derecho, la forma en donde se imparte y se establece la justicia, el funcionamiento de la administración pública, cómo regulamos los mercados, el mercado de trabajo, los mercados financieros, los valores, ese conjunto de instituciones formales y no formales afectan o condicionan las reglas de juego y los incentivos fundamentalmente de los principales actores económicos y sociales, ¿no? De los estudiantes, de las empresas, de los accionistas. Las instituciones condicionan las reglas de juego, afectan a los incentivos de la economía y, por tanto, condicionan el resultado final. Un poco
la tesis central, con muchos detalles rápidos que ha dado, la tesis central es: tenemos unas instituciones deficientes que establecen unas reglas de juego y unos incentivos que no estimulan la innovación, el crecimiento, el esfuerzo por crear más valor en el ámbito de las empresas, el espíritu empresarial. Y eso determina un mal resultado en términos de productividad. Fundamentalmente, ese es el argumento central del libro. Para complementar este argumento, la idea es: las instituciones no funcionan bien porque cómo se ha ejercido el poder es muy importante. Y el poder no se ha ejercido bien, hay mucha arbitrariedad, clientelismo, etcétera, y esto ha condicionado o ha determinado un mal funcionamiento de las instituciones, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, ¿no?, para empezar a debatir, entrar un poquito más en los detalles y en el ámbito concreto, ¿no? Voy a empezar, aunque lo tenía en una parte más posterior, voy a empezar con el tema de la productividad. Es verdad que tenemos un problema de productividad. La productividad de la economía española ha crecido menos y es inferior a la productividad de otros países con los que competimos. Es verdad. Pero esa productividad total de los factores resulta de agregar la productividad y resulta de agregar la eficiencia y la actuación de miles y cientos de empresas. Entonces, cuando vamos a mirar con más detalle y nos fijamos en la productividad de las empresas, lo que observamos en la economía española es una gran dispersión de productividades, muchas diferencias en un sector y muchas diferencias de productividad entre sectores. O dicho de otra manera, en un sector determinado, podríamos pensar en cualquiera, tenemos empresas altamente productivas, tenemos empresas que no son muy productivas y tenemos empresas que tienen muchas dificultades porque en un escenario donde la competencia aumenta, su productividad es muy baja. Dicho de otra manera, ¿no?, el argumento de Carlos de que hay como consecuencia de esta deficiencia de las instituciones, hay una especie de capitalismo de amiguetes, un capitalismo clientelar. Fuentes Quintana hablaba del capitalismo castizo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, o por decirlo de otra manera, me parece que es importante matizar cuál es el ámbito en donde existe ese capitalismo clientelar. Probablemente muchas grandes empresas que han crecido en el contexto de antiguos mercados regulados, muchas empresas vinculadas a la administración pública, ¿no?, en el ámbito de la construcción, etcétera. Pero tenemos también un capitalismo extraordinariamente positivo. Y podríamos citar, y todos tenemos en la cabeza todo un conjunto de empresas, desde Acciona hasta Viscofan, hasta Berlis, hasta Mapfre. Tenemos una cantidad muy importante de empresas que crean valor, que compiten en mercados internacionales muy bien. Algunas son líderes en determinados nichos de mercado. Por tanto, un poco mi pregunta, por concretar, ¿no?, sería: esas instituciones, que las has descrito muy bien, a pesar de esas instituciones, tenemos un conjunto de empresas que no es pequeño, que son empresas extraordinariamente competitivas. Y tenemos otras que tienen muchas dificultades desde el punto de vista de utilización de herramientas innovadoras de gestión, que tienen muchas más dificultades para competir. Entonces, para mí la cuestión sería, ese marco institucional ha permitido también que empresas que son líderes en el mundo, en algunos nichos de mercado, existan. Entonces, la cuestión sería no tanto que las instituciones impiden, sino ¿por qué tenemos tan pocas? ¿No? ¿Qué razones hay para que ese 20% de empresas españolas innovadoras, de empresas españolas que están compitiendo bien en distintos segmentos y en distintos negocios y que están compitiendo bien en el contexto internacional? ¿Por qué tenemos solo un 20% cuando probablemente para el tamaño de la economía española necesitaríamos que ese porcentaje fuese el de un 35 o el de un 40, ¿no? Pero, de alguna manera, existen
y han surgido en el contexto de ese marco institucional que tú sugieres que es tan deficiente y que está tan lleno de restricciones, ¿no? Y que dificultan la aparición de esas empresas que yo creo que son empresas modernas y empresas innovadoras. Como tú muy bien sabes, en ciencias sociales, pero también incluso en ciencias médicas, las proposiciones son estocásticas, no son deterministas. Uno hace una proposición y lo que hace es que disminuye o aumenta la probabilidad de tal resultado debido a tales factores. Ese es el tipo de proposición que se hace en ciencias sociales y también en ciencias médicas. No todo el mundo que fuma tiene cáncer de pulmón. Entonces, lo que yo quiero decir es que la densidad justamente de las buenas empresas viene, la baja densidad de las buenas empresas viene fundamentalmente determinada por un conjunto de factores muy relacionados entre sí, que yo le llamo marco institucional. Desde los valores que rigen la formación y la actividad empresarial y profesional, a las normas, las reglas, el ejercicio del poder, la justicia, etc. El estudio que se presentó en junio pasado en el ámbito de CENFI, ¿no?, de García Santana, Moral Benito, Pijuan y Roberto Ramos, es muy significativo, en mi opinión, y ahí hay un análisis microeconómico. Venía a decir que de 356 sectores de la clasificación de 4 dígitos de las actividades económicas, en el 80% de estos, las empresas con una productividad total de factores menor son las que más crecen, lo cual es una disfunción tremenda que hay que explicar. Porque si justamente los menos productivos son los que aumentan más su peso en el sector, algo va mal. Y entonces conjeturan y hacen un ejercicio econométrico de que justamente en los sectores en donde la intervención del sector público vía regulación, vía permisos, está presente, mayor es la disfunción. Entonces, esto es el primer trabajo econométrico que yo he visto, con todos los problemas que tiene, de mis tesis. Lo cual no quiere decir, y es especialmente de valorar, el que a pesar de eso haya empresarios buenísimos y empresas buenísimas. Lo de los grandes campeones mundiales, ahí ya estoy menos... yo he estado muy ligado durante unos años a un gran campeón mundial y está en proceso de liquidación, ¿no? Entonces, tienen algún tipo de debilidad. Y muchos de ellos nacieron, estoy pensando en las eléctricas, en los bancos, en las empresas de autopistas. Todos estos 3 sectores tenemos campeones mundiales. En construcción, en bancos, en autopistas. Todos nacieron a favor de una regulación o al amparo de una regulación que yo diría en términos de Smalley Robinson, ¿no?, depredatorio y exclusivo, ¿no? Entonces, pero tenemos mucho más. Tenemos mucho más. Sí, yo acepto esta idea de un capitalismo más vinculado al poder, un capitalismo clientelar, en esos grandes campeones que tú dices en la construcción, las antiguas utilities, ¿no?, que provienen de CAMSA, etcétera, pero tenemos, ¿no?, en el ámbito de la industria, ¿no?, en muchos sectores, empresas en donde no están vinculadas a esa regulación ni a un hacer tradicional de la administración, ¿no? Esas multinacionales de tamaño pequeño, que no son grandes campeones, pero que en un nicho de mercado son empresas muy exitosas. Sí, mire, pero en un marco institucional diferente no se hubiera caído... En el nuestro, en el marco institucional. Déjame contestarte. En un marco institucional diferente no se hubieran quedado en el camino como se han quedado miles de otras empresas que no están ya o que no son campeonas de nada y más bien no están, acaban desapareciendo. Entonces, es como si a las personas que se les asusta de que dejen de fumar porque van a tener una deficiencia coronaria o un cáncer de pulmón, se le pusiera un listado de la cantidad de fumadores que mueren después de los 80 y tantos años. Creo que eso no es entender el tipo de proposición que somos capaces de hacer. Yo no estoy... El que haya empresas buenas, que las hay, y sombrerazo, mi admiración sin límites,
no quiere decir que lo que yo digo no sea cierto. No quiere decir eso. Lo que me tendrías que poner ejemplos de que la baja densidad y de que los emprendedores, cuando hablo de emprendedores, son personas que crean empresas y crean empleo. No estoy hablando solamente de los grandes innovadores en el mundo digital, que es lo que ahora pensamos siempre, ¿no? Emprendedores, no. Empresas que crean empleo, que son eficientes en la provisión del servicio que hacen o del bien que producen. Me tienes que demostrar que la baja densidad de las buenas y de la alta tasa de mortalidad no está relacionado con el marco institucional y se debe a otras cuestiones. Déjame que busque otro ejemplo en donde hablamos mucho. O sea, yo creo que a veces hay unos tópicos que están, ¿no? Están tan en el debate en los medios de comunicación. Insistimos sobre esto, ¿no? Y todos acabamos de creernos esos tópicos, ¿no? Y voy a situar el debate en otro contexto. Probablemente compartiremos la idea, y Carlos ha insistido, que en los valores en la sociedad española, probablemente el valor de la iniciativa empresarial, del emprendimiento, es un valor que no tiene una gran consideración. Y además hay un entorno institucional, y el capítulo en donde se habla de la ley de emprendimiento es excelente, ¿no? De la confusión, de una ley que se crea y que luego a los 9 meses se vuelve a cambiar, etcétera, ¿no? Que en el ámbito del emprendimiento o del espíritu empresarial tendríamos mucho que mejorar, porque hay muchos obstáculos al emprendimiento que hacen difíciles normas, reglas, requisitos de la administración, etcétera, ¿no? Bueno, esto yo creo que todos compartimos esta idea. Yo la comparto menos, ¿no? ¿Y por qué la comparto menos? Porque vamos a buscar la evidencia. ¿Cuántas empresas existen en España? Si es tan difícil crear una empresa en España, ¿cuántas empresas existen en España? Según el DIRCE, en España existen 3.200.000 empresas. ¿Y en Alemania? No, Alemania es una economía mucho más grande que la economía española, en torno a 20% del valor añadido europeo frente al 9-10 que es el español. En Alemania existen 1.700.000 empresas. O sea, en España tenemos 3.200.000 y en Alemania 1.700.000. Ahora bien, las empresas alemanas son más grandes, generan más valor y son más productivas. Entonces, ¿tenemos un problema de emprendimiento en la sociedad española? Yo creo que no. Tenemos un problema de calidad del emprendimiento. Tenemos demasiadas peluquerías y demasiados bares y generamos pocas empresas con 5 ingenieros que dentro de 2 años tienen 7 y que a los 3 años tienen 15. Pero es un problema distinto. No es un problema relacionado con los obstáculos institucionales que siempre los podemos mejorar y siempre podemos hacer una ley que reduzca la complejidad, que los permisos se ofrezcan más rápidos, como los canadienses. En 2 días puedes tenerla. No tenemos un problema de emprendimiento, tenemos un problema de calidad del emprendimiento. Y esto tiene que ver con otras cosas, no solamente la administración, tiene que ver con el marco financiero. Cómo impulsamos o facilitamos la financiación de las empresas que asumen muchos riesgos. Tenemos que ver con el papel de la universidad, por ejemplo, ¿no? Cómo la universidad estimula las vocaciones empresariales o el papel de la formación profesional. Entonces, me parece que a veces es importante acotar un poco dónde están las restricciones, ¿no? ¿Dónde están las restricciones? Y en el caso del emprendimiento, pues, bueno, seguimos insistiendo en que los obstáculos están en las normas y la reglamentación, etcétera, y yo creo que los obstáculos están más en la calidad de ese emprendimiento, ¿no? Deberíamos tener, como tienen los alemanes, menos empresas, pero con más capacidad de generar valor, más productivas y con una calidad del factor empresarial y de los trabajadores mejor que el que nosotros tenemos. No, estoy en completo desacuerdo contigo, pero eso es estupendo, además para la audiencia mejor, ¿no? Porque si no se estaría aburriendo.
Primero, yo no he dicho que el problema sea la dificultad de crear empresas. Yo no he dicho que ese sea el problema. No, no. Dime en uno en donde yo he dicho la dificultad de que una persona emprenda como autónomo y pequeño empresario. Y eso es objetivo, porque tiene un marco muy contrario. Y no a los trámites, que por cierto los trámites no se arreglan con las leyes. Has vuelto a caer en mi crítica. No, hagamos una nueva ley. No, por Dios, no hagamos más leyes. Cumplamos los que haya, los que hay. Entonces, la dificultad de crear empresas no es un problema. El problema es la agresión por malas regulaciones, por mala supervisión que sufren los que empiezan. No el hecho formal de crear una empresa o el hecho formal de apuntarse como autónomo. Pero claro, si una persona se apunta como autónomo y entonces, uy, bien, se me ha ocurrido esto, voy a contratar a 2 personas. Ah, sí, pues tendrás que hacer trimestralmente gestor tributario y coger lo que le pagas, lo que retienes al pagarlo e ingresarlo a Hacienda. Pero si yo lo que quiero es hacer esta actividad, ¿no? Entonces, si ese mismo joven tuviera la posibilidad de desarrollar esa actividad en Inglaterra, no tendría esa restricción. Y entonces la densidad se empobrece. Por otra parte, tú sabes muy bien que has hecho trampa con las cifras, porque has dado una cifra del número de empresas. Me gustaría saber el número de empresas por encima de 3 trabajadores. ¿A que esos 3 millones y pico se reducen a la mitad? Ah, bueno, pues entonces has hecho trampa, lo reconoces. No, no he hecho trampa. Son los datos del DIRCE. No, bueno, pero quiero decir que has hecho trampa en el sentido de que has aportado un dato objetivo cierto que no se corresponde con la cuestión que estábamos discutiendo. Porque el número de empresas que existan, si son empresas sin trabajadores o con un trabajador que suele ser el mismo promotor de la empresa, eso no es la cuestión. Entonces, lo de la universidad, pues también estoy en desacuerdo. El problema no es que la universidad sea capaz de impulsar la calidad empresarial. La universidad tiene que cumplir una función de dar apoyo formativo, de apoyo, digamos, de capital humano a la actividad empresarial. Pero la universidad no crea empresarios. La universidad no crea empresarios, la universidad crea personas con conocimiento. Y además es tan peligroso. Eso hay un libro magnífico de Alison Wolf, que es una profesora de Sociología de Educación en Gran Bretaña, sobre esto. La universidad no tiene que crear trabajadores para emprender. La universidad lo que tiene que crear son personas inteligentes, con capacidad de iniciativa, con capacidad. Eso es lo que tiene que crear la universidad. Capacidad de investigar, capacidad de tomar iniciativas, una cabeza ordenada, unos ciertos conocimientos. Eso es lo que la universidad tiene que crear. Pensar que la universidad está para crear empresarios, no. Los empresarios tienen que surgir de las personas en un marco en donde eso no tenga incentivos en contra. Y si a la primera de cambio empieza por no pagarle una factura y no tiene nada que hacer y no puede hacer nada, o empieza porque tiene que hacer funciones de gestor de impuestos, pues vamos mal. ¿Y eso es obligatorio? ¿No se podría hacer de otra forma? Pues parece que sí, porque otros países lo hacen de otra forma. Esos son el marco de regulación al que me refiero, no los trámites para crear una empresa, que además se hizo tanto hincapié en esto, que es como el informe PISA. Se hizo tanto hincapié en esa cuestión que es en lo que más se ha mejorado, porque el gobierno no se quería ver retratado. En España se tarda más tiempo que en Botsuana de hacer una empresa. Igual que ahora todo el sistema educativo está destinado a tener buenos resultados en el test PISA, lo cual es una aberración notable, ¿no? Entonces, el problema no es la dificultad para crear empresas. El problema es las dificultades para crecer las empresas y para que los empresarios surjan de la sociedad civil. Ese es el problema, en mi opinión. Igual... La última, ¿me dejas la última? Sí. Una sobre los valores y también los tópicos, ¿no? O sea,
yo creo que es esta idea de que somos tan diferentes, ¿no? De que los valores de los estudiantes priman, o de los jóvenes, prima la seguridad frente a otro tipo de iniciativas. Bueno, tú has manejado estas encuestas de valores. Yo también, para preparar la reunión de hoy, he mirado la encuesta de valores de la Fundación del BBVA del 2012. Y entonces, cuando les preguntan a los jóvenes españoles sobre qué consideran que es importante en su trabajo, ¿no? Lo primero que dicen es, lo más importante, el 32%, el equilibrio entre la vida profesional y la vida familiar. No es muy distinto de lo que contestan los jóvenes alemanes, ¿eh? El 32% de los jóvenes españoles dicen que eso es lo que, esa es su aspiración. La segunda respuesta que ofrecen es una buena oferta salarial, el 23%. El 26% de los franceses contestan que esa es su buena opción, ¿eh? Y el 30% de los en Gran Bretaña. Bueno, estamos un poquito alejados. Parece que los españoles le damos menos prioridad a la idea del salario que en otros países. La tercera opción es que el contrato sea indefinido, el 23%. Bueno, esto parece también una opción muy razonable, ¿no? Pero incluso podemos decir, hombre, parece que los españoles valoran mucho la seguridad, porque ya están pensando en contratos indefinidos. Bueno, si miramos en Alemania, nosotros el 23%. En Alemania el 22% de los jóvenes alemanes valoran como importante el tener un contrato indefinido. Hay una diferencia, y eso lo has comentado tú y eso sí me parece importante, solo el 3% de los jóvenes españoles dicen que les interesa un puesto de trabajo que sea creativo, mientras que los alemanes el 11%. Pero no hay tanta diferencia, o sea, no somos tan singulares, no somos tan singulares, ¿no? Y un poco mi reflexión final para acabar, ¿no? Yo creo que hay deficiencias en el marco institucional que se deben mejorar y que se pueden mejorar, ¿no? En la regulación, en el funcionamiento de la administración pública, la impartición de la justicia y la rapidez con la que se establece, y probablemente valores e iniciativas que tenemos que impulsar, pero no sería tan, digamos, pesimista, por acabar un poco no sería tan pesimista. Si no lo digo yo, lo dice la encuesta europea de valores. O sea que, yo lo siento, la encuesta europea de valores, que llevo siguiendo desde hace muchos años, lo dice con toda contundencia. Si está mal esa encuesta, yo creo que es una encuesta de un enorme prestigio. Si está mal esa encuesta, ya retiro lo que he dicho. Pero la encuesta europea de valores lo dice de una forma muy contundente y además muy sistemática. Ha ido desde la primera oleada a la tercera oleada, aparece España muy mal en todos los asuntos que yo he mencionado. Ha empeorado un poco, probablemente como consecuencia de la burbuja inmobiliaria, en donde entonces era todavía más evidente que esforzarse tampoco valía para mucho, ¿no? Pero aún antes de la burbuja, en la primera, que es del año 89, ya estábamos bastante mal. Yo no sé esta encuesta, por lo que yo veo, lo del BBV debe de... Este es uno del 2012. 2012, pues por ejemplo, la de 2007, que la comento, no era tan distinta, o sea que debe de variar muchísimo. Lo de la encuesta de valores es contundente, es muy contundente. La encuesta europea de valores, que insisto, es una encuesta... me parece a mí que está muy bien hecha y que es de gran prestigio, pero no, si está equivocada la encuesta, yo lo retiro. Bueno. Vamos a pasar, seguro que seguirían ustedes, pero porque hay mucho que hablar del libro, pero vamos a pasar a las preguntas que han hecho en el público. Una primera es que en el mapa que se ha dibujado quizá se habla mucho de culpa de la administración, de la legislación, de lo que tiene que ver con lo público, y se preguntan en el público si no hay también alguna culpa que achacar a la sociedad civil y a las empresas. Absolutamente, absolutamente. Esto, en términos de teoría de los juegos, en España se ha llegado a una especie de juego de baja calidad, de equilibrio de baja calidad entre la clase política y la sociedad civil.
que hay que romper, en el sentido de que tanto a la clase política como a una parte de la sociedad civil se sienten cómodos en el estado clientelar. Y todas las experiencias que ha habido en el mundo donde se ha conseguido romper esto, estoy pensando en Suecia, en Inglaterra, en Estados Unidos, y de alguna forma en Irlanda, se ha producido una confluencia de grupos de la sociedad civil y de parte de la clase política coincidiendo que era necesario cambiar esa situación. Y por tanto, por supuesto, por ejemplo, la falta de asunción de responsabilidades y la falta de transparencia no solo está en la esfera pública, también está en la esfera privada. Muy bien. Con respecto al tema, a este panorama un poco negativo que se ha pintado, le preguntan a usted por alguna receta concreta y le preguntan en el campo legislativo qué se puede hacer si la agencia no ha funcionado, el acompañar las leyes de un análisis de impacto normativo obligatorio o la posibilidad de que las autoridades de la competencia intervengan. ¿Qué le parece a usted que se podría hacer en ese campo? Desde el año 2005 es obligatorio que cualquier norma vaya acompañada de una MINE, que se llama la Memoria de Impacto Normativo. Pero la calidad de esas memorias también es una afirmación genérica, tiene excepciones. La calidad de esas memorias es pésima. Y entonces, de nuevo, se ha cumplido la ley de hacer memorias, pero sin creer que eso es útil y que, por tanto, se hacía primero la ley y después la memoria en el momento de mandarlo al Consejo de Ministros. Cuando debía ser al revés, ¿no? Hacer la memoria y después hacer la ley, ¿no? Y consultar con especialistas. Por tanto, eso también descorazona, ¿no? Es decir, la mala calidad de la producción normativa, ya existen instrumentos para mejorarla. Existen las memorias de impacto normativo, existe una agencia supuestamente de evaluación de políticas públicas, todo está ahí. Lo que pasa es que no se cumple, está vaciado. Por eso, lo del incumplimiento de normas por parte de la Administración es notable incluso en estas cosas. Y cuando se hacen alguna innovación para mejorar la calidad de las normas, se incumplen las normas que introducen las innovaciones. Le preguntan, como algún avezado oyente sabe que usted ha estado en el Consejo de Abengoa, le preguntan por Abengoa si está más cerca de la libre competencia o del mercantilismo puro. No entiendo la pregunta mucho, pero si quiere le explico lo que ha pasado en Abengoa. Bueno, con eso, yo creo que con eso damos respuesta. ¿Eh? Sí, con eso damos respuesta, yo creo. La pregunta es, ¿cree que la trayectoria de la empresa Abengoa está más cerca de la libre competencia o del mercantilismo puro? Vamos a ver. Abengoa no tiene nada que ver con el marco clientelar. De hecho, Abengoa, el gobierno español de los dos signos no la ha tratado muy bien. Y solo tenía un 28% o 30% de su actividad en España. En Abengoa lo que ha habido es un error estratégico y un fallo del gobierno corporativo. Tan es así que cuando dos consejeros independientes en octubre de 2010 reclamaron un cambio de estrategia, fueron invitados a abandonar el Consejo. Cuando un consejero independiente no es removible, nada más que por la Junta General de Accionistas. Ese es el fallo institucional que hubo en Abengoa. Era un gran proyecto tecnológico, pero muy mal puesto en marcha estratégicamente, porque se apostó por un crecimiento rápido, con deuda, para no dañar la posición del grupo de las familias, para no diluir a las familias que la crearon. Y entonces, en cuanto que se equivocaron un poco en la estrategia, como todo estaba financiado con deuda, aquello iba a petar. Y algunos advirtieron que iba a petar porque se habían equivocado en una parte de la estrategia que había producido ya en octubre del 2010 3.000 millones de deuda. Y fueron invitados a irse. Bueno, pues de primera mano tenemos la información.
Le preguntan aquí, voy a leerla también para decirlo bien. En una cultura donde el fracaso supone una carga personal insalvable, ¿no es óptimo asegurar la supervivencia en un marco institucional perverso? ¿Y la causalidad? Las malas instituciones promueven la mediocridad y la falta de iniciativa. ¿No puede ser al contrario? ¿No hay realimentación? Esto es un proceso de retroalimentación, obviamente. Pero bueno, lo del huevo y la gallina, ¿no? Quiero decir, ¿cómo se ha llegado a esa situación de deterioro institucional? Yo creo, y quizá un poco de mi reflexión sobre el subdesarrollo, que me llevó a escribir sobre África, comprendí muy bien que la causa más importante del subdesarrollo es la falta de calidad institucional por la actitud depredadora de los gobiernos. Y eso era incluso más importante que el capitalismo internacional, que por supuesto trataba de explotarlos cuanto pueden. Pero cuando hubo buenas instituciones y buenos gobiernos, la explotación disminuyó notablemente. Botsuana y sus diamantes, por ejemplo. Entonces, esta forma de pensar, que luego pues, está en línea con el famoso libro este de Smoglu y Robinson, de por qué fracasan los países, me llevó a pensar que la cuestión de cómo se ejerce el poder, podemos poner ahí el huevo, ¿vale? Aunque claro, ese huevo lo tiene que poner una gallina. Y ese huevo ha producido gallinas deformadas que han producido mayores deformaciones, etcétera, ¿no? Con lo cual sí que hay retroalimentación. Pregunta un pequeño empresario que cómo medir la productividad en una pequeña empresa. Eso quizá Emilio no. ¿Cómo medir la productividad? Básicamente, ahí lo importante es cómo se mide los factores, ¿no? Y cómo se mide, básicamente, el factor trabajo es muy fácil medirlo, pero cómo se mide el capital, ¿no? Entonces, hay un problema de valor. Toda la medición de la productividad depende muy crucialmente de la medición del capital. El capital productivo, no el capital financiero, el capital productivo, ¿no? Entonces, ese es el problema. Entonces, hacen aproximaciones. Entonces, el trabajo este que he mencionado, que es el trabajo así microeconométrico, en mi opinión, más llamativo en relación con mis tesis, lo miden así, a partir de los datos de la Central de Balance del Banco de España y de los datos del registro mercantil, construyen datos de capital productivo de ese número ingente de empresas. Y para terminar, ¿qué futuro le ve usted a España en el medio plazo? Keynes, que por cierto el otro día hizo 70 años de su muerte, y que por cierto, Keynes siempre se le discute por la política fiscal, siempre se le discute, siempre se le recuerda por la política fiscal como solución a las crisis de demanda tal como la que hemos vivido últimamente. Pero él tiene algunas aportaciones interesantes. Él distinguía entre logreros y empresarios. En mi libro es un estudio de los logreros. Aunque también hay empresarios, como muy bien apunta Emilio, ¿no? Bien, entonces, a Keynes a largo plazo estaremos todos muertos, y yo especialmente, pero me importa. De hecho, me importa tanto que mi libro se lo he dedicado a mis dos nietas, porque desde que han aparecido en mi vida lo que los economistas llamamos la tasa de descuento, mi tasa de descuento ha caído radicalmente. Ahora lo que pase dentro de 60 años me importa muchísimo, porque mis dos nietas seguirán ahí, y los hijos de mis dos nietas, ¿no? Y por tanto sí que me importa. No voy a decir, como yo voy a desaparecer prontito, ¿qué va a pasar? Pues depende, yo creo que estamos en una encrucijada, ¿no? Yo creo que había la posibilidad de llegar a un acuerdo de regeneración del Estado de Derecho, que es condición necesaria, aunque no suficiente, para enderezar la economía. Yo creo que había, porque se percibía en la sociedad una demanda de regeneración. Y en las declaraciones de los políticos
se hablaba mucho de regeneración y algunas veces se hablaba de verdad, ¿no? En el sentido de que explicaban lo que querían decir con regeneración. Pero lo que ha ocurrido en los últimos 4 meses, en donde en vez de buscar el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo, ya mis matemáticas flaquean y ya no me acuerdo, entre los programas en donde había, en casi todos los programas, había propuestas de regeneración democrática y propuestas de lucha contra la pobreza, que se ha convertido en un programa muy acuciante en este país, desgraciadamente. Si hubieran hecho esto, el máximo común divisor de los programas, y hacer un acuerdo de gobierno durante una temporada para hincarle el diente a esas dos cuestiones, pues hubiera sido magnífico. Y yo creo que eso hubiera servido para enderezar. Y entonces, mi editora, que está por ahí, me dijo que el libro era tan pesimista que no podía sacarlo así, que entonces tenía que escribir un artículo, un capítulo sobre qué se puede hacer. Y es de aquí que en el pasado otoño, durante 3 semanas, reflexioné sobre qué se puede hacer. Es el capítulo más flojo del libro, sin duda. Y entonces pensaba esto, la regeneración democrática. Y para la regeneración democrática hay que empezar por algún lado. Y a mí me parece que hay que empezar por dar un ejemplo de transparencia y rendición de cuentas. Si los partidos... Y estaba en la discusión de las campañas electorales. Yo realmente, además como mi equipo de fútbol empezó muy mal la liga, pues yo realmente estaba excitado, en vez de por mi equipo de fútbol, por los que escuchaba. Había regeneracionistas en casi todos los partidos. Un intento de desocupar las instituciones, de aumentar la transparencia, la capacidad movilizadora que puede tener esto de cara a toda la sociedad, igual que la desmovilizadora que tiene la corrupción. Que la corrupción es hija del clientelismo, no es nada indiferente, al revés, es la consecuencia del clientelismo. Oiga, si tengo que hacer favores a mis amigos, pues el más amigo mío soy yo, ¿no? Pues también me hago un favor a mí, porque la corrupción en este país no está en los funcionarios, está en los políticos, ¿no? Entonces, pues eso que desalienta tanto, hubiese producido el fenómeno inverso si se hubiera hecho este esfuerzo de quitamos las manos de algunas instituciones, damos ejemplo, aumentamos la transparencia y establecemos no leyes, no grandes leyes, sino mecanismos de ejemplo, evaluación ex post. Es que ese es el punto. No hay que hacer normas ex ante complejas, no. Hay que hacer normas simples y evaluación ex post. Si se hubiera hecho esto, o cuando vaya a ser optimista por una vez, cuando se haga esto pronto, yo creo que el impacto que tendrá sobre la sociedad, que está lleno de personas, como insiste siempre Emilio, que ve el vaso medio lleno, yo lo veo medio vacío, existe mucha gente muy capaz. Por eso yo pienso que no es un problema tanto del sistema educativo, porque existe gente muy capaz en este país, mucha. Desgraciadamente mucha de ella se va. Y le va fenomenal, por cierto, los que se van, lo cual prueba de que no es el problema del sistema educativo, pero bueno. Si hubiera habido esa movilización por esa acción regeneradora, yo creo que eso hubiera cambiado el panorama absolutamente. Y lo va a ver. ¿Cuándo? Pues yo no sé si seré capaz de verlo, ¿no? Pero yo espero que sí. Espero que sí. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, pues hasta dentro, que no serán de 7, de 5 o algo, ¿no? De 7 de media cosilla de ruedas. Bueno, muchas gracias.